Hay una fotografía que resume en un solo encuadre todo lo que ha cambiado en la Casa Real Española en los últimos 30 años. Es de 1993 y en ella aparece Elena de Borbón con el traje de academia de la Universidad de Comillas, el día en que se licenció en Ciencias de la Educación, rodeada de su familia. Sonríe con la naturalidad de alguien que no sabe todavía que su vida está a punto de convertirse en un objeto de consumo mediático que escapará completamente a su control. Compara esa imagen con cualquier foto reciente. Elena, en un concurso hípico en Sevilla, sola o con amigas, sin cámaras oficiales, sin agenda de Casa Real, sin el aparato de una institución que hace tiempo decidió que su papel en el escenario público era otro. Esta es la historia de Elena María Isabel, dominica de Silos de Borbón y Grecia, infanta de España, duquesa de Lugo, hija primogénita de Juan Carlos I y la reina Sofía, hermana mayor del rey Felipe VI. La historia de la primera Borbón en 1900, divorciarse desde la infanta Eulalia en el siglo XIX. La historia de la mujer que pasó de tener una agenda institucional propia, un sueldo público y el estatus de familia real, a no tener ninguna de las tres cosas. Y la historia de alguien que, a diferencia de lo que sus críticos esperaban, parece haberse adaptado a ese cambio con una entereza que sus biógrafos coinciden en atribuir a un carácter que siempre fue más discreto y más robusto de lo que la imagen glamurosa de la infanta hacía suponer. Elena nació el 20 de diciembre de 1963 en la Clínica Nuestra Señora de Loreto de Madrid, a las 14:10. Era la primogénita de los entonces príncipes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, que llevarían el título de reyes de España 12 años más tarde. La noticia del nacimiento fue recibida con alegría, pero también con la conciencia de lo que significaba en el sistema dinástico español. Una niña no podría heredar el trono mientras hubiera un varón, la familia. La Constitución española de 1978 mantendría la preferencia del varón sobre la mujer en la misma línea de sucesión, lo que significaba que Elena, durante 4 años, fue técnicamente la heredera potencial, pero que cuando en 1968 nació su hermano Felipe, ese horizonte se cerró definitivamente. Creció en el Palacio de la Zarzuela con una formación que sus padres diseñaron conscientemente alejada de los excesos del protocolo. Estudió en el Colegio de Santa María del Camino, el mismo que años después frecuentarían sus sobrinas Leonor y Sofía. Se diplomó en Magisterio en 1986 en la Escuela Universitaria Escuni de Madrid, convirtiéndose en la primera mujer de la Casa Real Española en ingresar en una universidad pública. No era un dato menor, en 1983, cuando empezó la carrera, que una infanta de España fuera a la universidad junto a los hijos de familias ordinarias era algo que la institución no había hecho antes. Elena lo hizo, y después, subrayar que el título no era decorativo, trabajó como profesora de inglés en su antiguo colegio mientras continuaba formándose. La hípica fue el amor que definió su perfil público desde la adolescencia. No era una afición de salón, sino un deporte en el que competía con seriedad. Debutó en competición oficial en 1982 en el Club de Campo Villa de Madrid y pasó los años siguientes haciéndose un nombre real en el mundo del salto ecuestre español. Su padre, Juan Carlos I, ordenó la construcción de cuadras y un picadero en la Zarzuela específicamente para que su hija pudiera entrenar. Era la imagen de un rey que conocía perfectamente a su hija primogénita. Elena no necesitaba un escenario institucional para brillar, necesitaba un caballo y un obstáculo. Esa combinación de disciplina deportiva y discreción pública definiría su carácter durante décadas. Las lenguas que habla reflejan una formación que sus biógrafos siempre han valorado como genuina. Además de la español, domina el inglés y el francés. El inglés lo aprendió y lo enseñó. El francés lo perfeccionó durante los meses que pasó en París, entre 1986 y 1987, donde también cursó literatura francesa. Fue en París donde conocería, a través de redes sociales de la aristocracia europea, al hombre con quien se casaría 8 años después. Jaime de Marichalar
y Sáenz de Tejada, era, cuando Elena lo conoció en la capital francesa, un joven de familia aristocrática castellana, con un apellido sonoro, una educación esmerada y la capacidad que ciertos hombres tienen de presentarse en los contextos correctos en el momento correcto. Era hijo de los condes de Ripalda, cuyo abuelo había sido ministro durante el reinado de Alfonso XIII. Su pedigrí era impecable para lo que la zarzuela necesitaba en ese momento. Un candidato presentable, sin escándalos previos, con suficiente estirpe para no desentonar junto a la heredera del apellido Borbón. El 23 de noviembre de 1994, la Casa Real anunció oficialmente el compromiso. Prácticamente nadie sabía quién era Jaime de Marichalar. La maquinaria de comunicación de la zarzuela se puso inmediatamente a construir su imagen pública. La boda del 18 de marzo de 1995 en la Catedral de Sevilla fue la primera boda real en España, desde el matrimonio de Alfonso XIII en 1906. Más de 1.300 invitados, representantes de 33 casas reales, retransmisión en directo en toda España. El rey Juan Carlos concedió a su hija el título de duquesa de Lugo ese mismo día. Era el tipo de evento que los medios de comunicación españoles de los años 90 consumían con la voracidad de un país que todavía estaba procesando lo que significaba tener una monarquía constitucional joven y la comparación inevitable con las casas reales europeas más antiguas. Elena era la novia. Sonreía con los nervios perceptibles de la primera boda real, en 90 años. Y Jaime, que había olvidado levantarle el velo durante la ceremonia en un momento que las cámaras captaron para la eternidad, empezaba a mostrar el primer signo de que quizás no estaba completamente cómodo en el papel que había elegido. Los 4 años entre el nacimiento de Elena en 1963 y el nacimiento de Felipe en 1968 son los años en que Elena fue, en términos dinásticos, la heredera presunta de la corona española. No era un estatus real, en el pleno sentido de la palabra. La Constitución española, que regularizaría la sucesión, no se aprobaría hasta 1978, y la preferencia del varón sobre la mujer, en la misma línea de sucesión que esa Constitución estableció, significaba que mientras hubiera un hermano varón, Elena no heredaría. Pero esos 4 años producen una curiosidad histórica que pocas personas recuerdan. Hubo un período en que España podría haber tenido a Elena de Borbón como reina antes de tener a Felipe VI como rey. El sistema lo impidió, como el mismo sistema había impedido durante siglos que las mujeres de la Casa Real tuvieran el protagonismo que sus posiciones de nacimiento podrían haber sugerido. La pregunta de si la ley de sucesión española debería reformarse para eliminar la preferencia del varón es un debate que resurge periódicamente en el Congreso y que los sucesivos gobiernos han evitado abordar con decisión, en parte porque la reforma requeriría un proceso constitucional complejo, y en parte porque la pregunta tiene una carga política que ningún partido quiere gestionar en un momento de debilidad. Para Elena, esa pregunta es abstracta y personal al mismo tiempo. ¿Es la mujer que habría sido reina si el siglo XX hubiera tenido unas leyes diferentes? El hecho de que esas leyes fueran como eran no es su responsabilidad, ni es razonable esperar que la comentara. Pero es el contexto que define toda su historia. La formación universitaria de Elena, en los años 80, merece una atención específica porque fue genuinamente pionera en el contexto de la Casa Real española. Que una infanta estudiara en la universidad pública, entre otros estudiantes que no pertenecían a su mundo, que obtuviera un diploma en magisterio con la especialidad de inglés y que luego trabajara como profesora en un colegio, no era lo que el imaginario colectivo español asociaba con la realeza. Era la decisión de un padre que entendía que sus hijos necesitaban herramientas reales para vivir en el mundo real. Pero también era la decisión de Elena misma, que eligió una carrera práctica en lugar de la formación decorativa que otras princesas europeas de su generación recibían. Los primeros años del matrimonio transcurrieron en París, donde Jaime trabajaba en el sector bancario. Fue allí donde empezaron a detectarse las fisuras que más tarde se convertirían en el motivo real de la ruptura. 2 caracteres opuestos
que funcionaban en registros de vida completamente diferentes. Elena madrugar, entrenar, rutina, austeridad. Jaime, el mundo del lujo, las fiestas, la jet set internacional, el tipo de vida que circula entre los mejores hoteles y los mejores restaurantes de las capitales europeas, y que requiere, para sostenerse, una visibilidad que Elena nunca quiso tener. En 1997 se trasladaron definitivamente a Madrid. El 17 de julio de 1998 nació Felipe Juan Froilán, primer nieto de Juan Carlos I y la reina Sofía. El 9 de septiembre de 2000, Victoria Federica. Eran los hijos que sellaban el matrimonio y que en el período de mayor felicidad aparente de la pareja justificaban la imagen de familia unida que la zarzuela proyectaba al exterior. Pero en diciembre de 2001 ocurrió algo que cambiaría irreversiblemente la dinámica de la familia. Jaime de Marichalar sufrió una isquemia cerebral mientras hacía deporte en su gimnasio. Fue hospitalizado, pasó por una recuperación larga y complicada, y emergió de ella con secuelas que afectaron tanto su movilidad como su carácter. Elena permaneció a su lado durante el proceso. Fue el período de mayor solidaridad de la pareja, y fue también, según los que conocían el matrimonio desde dentro, el momento en que las diferencias de fondo se hicieron más visibles que nunca. El 13 de noviembre de 2007 quedó grabado en la historia de la comunicación institucional española por la frase con que la Casa Real comunicó lo que era evidente: cese temporal de la convivencia conyugal de los duques de Lugo. Era un eufemismo que la prensa inmediatamente tradujo a lo que significaba separación, y que todos los que lo leyeron tradujeron a lo que también significaba que la zarzuela no había aprendido todavía a decir la verdad de manera directa cuando la verdad era incómoda. El divorcio formal se produjo el 15 de diciembre de 2009, inscrito en el registro civil en enero de 2010. Era el primer divorcio de un miembro de la Casa Real Española desde la infanta Eulalia en el siglo XIX. Era también, para Elena, el principio de una etapa que sus biógrafos describen como la de la reconstrucción. El matrimonio de Elena y Jaime es uno de los pocos de la realeza española de la segunda mitad del siglo XX que puede analizarse con suficiente perspectiva para entender por qué fracasó. No fue un fracaso brusco, fue el tipo de deterioro gradual que se produce cuando dos personas con temperamentos opuestos comparten una vida que uno de los dos, en algún momento, deja de reconocer como suya. Elena era, y es, alguien que madrugar para ir a tonas a entrenar, que prefiere la compañía de amigos cercanos a los grandes eventos, que encuentra su lugar en la disciplina del deporte y en la cotidianidad de la vida laboral. Jaime era alguien para quien la vida requería visibilidad, movimiento, el tipo de existencia que circula entre capitales europeas y tiene siempre una nueva cena importante en el calendario. Cuando Jaime sufrió la isquemia cerebral en diciembre de 2001, la dinámica de la pareja se modificó de maneras que los que la conocían desde fuera no podían ver completamente. Elena se convirtió en la persona más sólida de los dos durante la recuperación, que fue larga y difícil. La isquemia había dejado secuelas neurológicas que afectaron el carácter de Jaime, de maneras que las fuentes de la época describían con eufemismos y que los análisis posteriores apuntan como un factor que complicó la convivencia. No es una historia de villanos, es una historia de dos personas que empezaron siendo incompatibles y que una enfermedad grave hizo más incompatibles todavía. El anuncio del cese temporal de la convivencia en noviembre de 2007 llegó 6 años después de la isquemia. 6 años en los que Elena sostuvo un matrimonio que ya no funcionaba porque tenía 2 hijos, que merecían la estabilidad que ella podía darles. Cuando finalmente tomó la decisión, lo hizo con la contundencia que su carácter sugería. Cogió a sus hijos y se fue, sin comunicados dramáticos ni guerras públicas, con la frialdad que la periodista Peñafiel describió en una crónica que resulta reveladora sobre el carácter de Elena. Con una frialdad que asombra, Elena cogió a sus hijos y se marchó del tríplex. Era la descripción de alguien que cuando toma una decisión no necesita que el mundo la aplauda. El divorcio fue difícil, pero no produjo el drama que ciertos sectores esperaban. Elena
Se trasladó con sus hijos primero a un apartamento en el barrio de Fuente del Berro y luego a un piso cercano al Parque del Retiro, donde construyó la rutina que desde entonces define su vida. Trabajo en la Fundación MAPFRE, hípica los fines de semana, amigos de toda la vida, familia. Jaime se quedó en el triplex del barrio de Salamanca, que había sido el domicilio conyugal. Las relaciones entre ambos fueron, según los que los conocen, distantes y secas durante años, aunque nunca llegaron a la hostilidad abierta que caracterizó otros divorcios de alto perfil en el entorno real europeo. En julio de 2008, la Casa Real anunció el contrato de Elena como directora de proyectos sociales y culturales en la Fundación MAPFRE. Era un movimiento de autonomía económica tan inteligente como revelador. En lugar de depender indefinidamente de las asignaciones de la Casa Real, Elena eligió trabajar en una fundación privada que le daba independencia real. La retribución inicial fue de 200.000 euros anuales, una cifra que las fuentes de la época consideraban razonable para la responsabilidad del cargo. Años después, esa cifra ascendió a aproximadamente 300.000 euros anuales, según las informaciones publicadas por la periodista Pilar Eire en la revista Lecturas. Era, y sigue siendo, el principal ingreso de la infanta. El 19 de junio de 2014, Juan Carlos I abdicó. Felipe VI fue proclamado rey de España. Y con ese cambio en la jefatura del Estado, llegó otro cambio, más discreto, pero igualmente definitivo. Elena dejó de ser familia real para convertirse en familia del rey. La distinción no es semántica, es institucional y económica. Desde la proclamación de Felipe VI, Elena no forma parte del listado oficial de la familia real, no tiene agenda institucional propia como miembro de la institución y no percibe asignación económica de los presupuestos de la Casa del Rey. El presupuesto público de la Casa Real contempla únicamente las retribuciones del rey Felipe VI, la reina Leticia y la reina Sofía. Las infantas, Elena y Cristina, no aparecen en esa lista. El contexto de la monarquía española, en 2024 y 2025, añade capas adicionales a la situación de Elena. Felipe VI y Leticia han construido durante 11 años un estilo de reinado que apuesta por la transparencia, la modernización y el distanciamiento de los escándalos que definieron los últimos años del reinado de Juan Carlos I. Es un proyecto que ha tenido resultados. Las encuestas de opinión sobre la institución monárquica han mejorado respecto a los mínimos históricos que se alcanzaron alrededor de 2014. La princesa Leonor, que en 2023 inició su formación militar en la Academia General de Zaragoza, se ha convertido en una figura que los medios cubren con el tipo de afecto que la institución necesita para sobrevivir en el siglo XXI. En ese contexto, la posición de Elena es la de alguien que no interfiere, pero tampoco desaparece. Sus visitas a Juan Carlos, primero en Abu Dhabi, son noticia cada vez que se producen y generan inevitablemente la pregunta de si esa lealtad filial complica la narrativa de distanciamiento que Felipe VI ha construido respecto a su padre. No hay ninguna evidencia de que Elena y Felipe tengan una mala relación. Aparecen juntos en los actos que el protocolo requiere y los observadores del comportamiento no detectan las señales de tensión que sí se vieron durante años entre Juan Carlos I y Felipe antes de la abdicación. Pero tampoco hay evidencia de que la lealtad de Elena a su padre haya pasado desapercibida para nadie en el entorno de la institución. La forma en que Elena gestiona esa tensión implícita es, de nuevo, el silencio. No da declaraciones sobre la relación con su hermano, no comenta públicamente los escándalos de su padre, no articula una posición pública sobre las investigaciones judiciales que siguieron a la salida de Juan Carlos I de España. Simplemente viaja a Abu Dhabi cuando quiere ver a su padre, regresa a Madrid, va a su despacho en la Fundación MAPFRE y continúa con su vida. Es la estrategia de alguien que entiende que las palabras públicas crean problemas que el silencio evita. La Fundación MAPFRE, donde trabaja desde 2008, merece una descripción más detallada porque es la institución que más dice sobre cómo Elena ha elegido usar su posición. MAPFRE
Es uno de los mayores grupos aseguradores del mundo, y su fundación tiene un presupuesto y una escala que hacen del cargo de Elena algo más que un puesto decorativo. Como directora de proyectos sociales y culturales del área de Instituto de Acción Social, Elena supervisa programas de cooperación internacional, iniciativas de inclusión social y proyectos culturales que la Fundación financia en España y en América Latina. No es un trabajo que requiera el apellido Borbón para hacerse bien, pero el apellido Borbón facilita la visibilidad de la Fundación en ciertos contextos en que la apertura de puertas importa. Es la transacción que Elena acepta y que la Fundación aprovecha. Las personas que la conocen en ese entorno laboral la describen de una manera que contrasta notablemente con la imagen que la cobertura mediática produce. Hablan de alguien puntual, directa, sin el comportamiento que el imaginario colectivo asocia con la realeza, sin la distancia que ciertos personajes públicos colocan entre ellos y las personas de su entorno profesional. Es alguien que llega a primera hora y que sabe exactamente cuál es el trabajo que hay que hacer. Es la misma persona que en 1986, con el diploma de magisterio recién obtenido, volvió a dar clases en su antiguo colegio porque era lo que había que hacer. La comparación de Elena con su hermana Cristina, que también fue privada de su estatus como miembro oficial de la familia real, pero por razones completamente diferentes, es inevitable, aunque puede resultar injusta. Cristina fue juzgada en el caso Noos, fue absuelta de los delitos más graves, aunque condenada a pagar una multa como partícipe, a título lucrativo, y se alejó definitivamente de España con Urdangarín y sus hijos antes de que el divorcio de ambos, años después, produjera otro capítulo mediático. Elena nunca fue objeto de ninguna investigación judicial. Nunca estuvo en el centro de ningún escándalo financiero. La comparación de las trayectorias de las dos hermanas resulta, en ese sentido, inequívoca a favor de Elena. Y sin embargo, Elena perdió el mismo estatus que Cristina, aunque por razones completamente distintas. El contraste con la situación anterior era significativo. Durante el reinado de su padre, Elena participaba en actos oficiales y percibía gastos de representación en función de esas participaciones. Se establecía un máximo de 25.000 euros anuales para esa partida, una cifra modesta pero simbólicamente relevante porque marcaba su pertenencia formal al aparato institucional. Con la llegada de Felipe VI, esa pertenencia formal desapareció. Elena pasó a ser alguien que puede representar a la corona cuando el rey así lo requiere, pero sin la infraestructura y sin la compensación económica que ese papel conlleva cuando se es miembro oficial de la institución. Para entender qué significa ese cambio en la práctica, hay que mirar lo que ocurrió en los años que siguieron. La agenda pública de Elena se redujo a los actos en que su hermano decide invitarla a estar presente, que son principalmente las ceremonias de la corona con mayor peso simbólico. Ella acude a los actos del Día Nacional, aparece en los funerales de Estado y en las bodas de miembros de familias reales europeas, cuando la representación española lo requiere. Estuvo en el funeral de la duquesa de Alba en noviembre de 2014, un acto que la Casa Real registró oficialmente, pero que en términos protocolarios era ya claramente la participación de alguien en los márgenes de la institución, no en su centro. La abdicación de Juan Carlos, primero en junio de 2014, fue un acontecimiento que la historiografía española de las próximas décadas tendrá que procesar con mucha más complejidad de la que los análisis inmediatos permitieron. No fue simplemente la retirada de un monarca que había cumplido su ciclo. Fue también la culminación de un proceso de erosión de la institución que había empezado años antes con el caso Noos, que involucró a la infanta Cristina y a su marido Iñaki Urdangarín en irregularidades financieras relacionadas con un instituto de marketing deportivo que recibió contratos públicos y que continuó con las informaciones sobre la relación del propio Juan Carlos con la empresaria alemana Corinna Zusain-Wittgenstein y los millones de euros que habían circulado en esa relación. Elena no tuvo ningún papel en el escándalo Noos, que fue exclusivamente el de su hermana Cristina y su cuñado Urdangarín, pero vivió en primera persona las consecuencias institucionales, el proceso de distanciamiento entre Felipe y su familia de origen, la retirada de los cargos públicos a Urdangarín, la salida de Cristina de la agenda de la Casa Real y, finalmente,
la abdicación de su padre. Cuando Felipe VI fue proclamado rey, los términos en que reconfiguró la institución dejaban claro que la nueva familia real era la nuclear: Felipe, Leticia, Leonor y Sofía. Sus hermanas, su madre y el resto del árbol genealógico de los Borbones quedaban en una categoría diferente. El cambio no fue un acto de exclusión personal hacia Elena. Fue una decisión política de Felipe VI para defender la supervivencia de la institución en un momento en que las encuestas de opinión sobre la monarquía mostraban niveles de aprobación más bajos de los que la Casa Real había conocido en décadas. El razonamiento era que una institución más pequeña era más controlable, más transparente y menos expuesta al tipo de escándalo periférico que los miembros más alejados del núcleo podían generar. Era la lógica de la poda institucional que otras monarquías europeas, principalmente la británica, habían aplicado antes. Si Elena fue la principal afectada por esa lógica, no fue por ningún agravio personal, sino porque la posición que ocupaba, la de hermana mayor del rey sin cargo oficial, era exactamente la que esa lógica necesitaba reducir. Las ocasiones en que Elena aparece en la agenda oficial de la Casa Real contemporánea son las que el protocolo hace difícil evitar. Estuvo en los funerales de Estado, el de Suárez, el del rey Juan Carlos de Bélgica, el de su propia madre, la reina Sofía, en la eventualidad de que eso ocurra. Estuvo en las entradas de año de la Academia Militar, de sus sobrinas Leonor y Sofía, porque negarse habría producido un titular que nadie quería. Estuvo en el Día de la Hispanidad de ciertos años, con la discreción de quien sabe que está de invitada, no de protagonista. Cada una de esas apariciones generaba sus propias crónicas en la prensa del corazón, que comparaba su vestimenta con la de Leticia, que analizaba la distancia física entre cuñadas, que buscaba en cada microexpresión la evidencia de una tensión que quizás existía y quizás no. Lo que Elena hizo con esa nueva situación es, en términos de gestión personal, uno de los capítulos más interesantes de su historia. En lugar de batallar contra el cambio, lo aceptó y lo convirtió en la condición de una vida privada más amplia. Se volcó en la Fundación MAPFRE, donde acude a su despacho casi a diario según los que la conocen. Se volcó en La Hípica con una dedicación que en 2021 le valió el Premio Madrid Horse Week por su trayectoria como amazona de salto de obstáculos. En esa ceremonia de entrega, Elena habló de la hípica en términos que resultan más reveladores sobre su carácter que cualquier entrevista política. «Es una de las grandes pasiones de mi vida», dijo. Era la voz de alguien que no necesita que el mundo la escuche constantemente para saber quién es. También se volcó en la familia en el sentido más concreto. Sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica, pasaron sus años de adolescencia bajo una presión mediática que Elena tuvo que gestionar con recursos escasos. Froilán, que nació en 1998 y lleva el nombre Felipe Juan Froilán, fue el primer nieto varón de Juan Carlos I y el heredero potencial de una serie de privilegios que la posición de su abuelo garantizaba. Esa posición produjo también una serie de problemas que ocuparon las portadas de los medios durante años. El accidente con una escopeta a los 13 años en Soria, cuando se disparó en el pie durante unas prácticas de tiro con su padre, los incidentes nocturnos en locales de Madrid y Marbella, el desalojo de un after en la calle Orense, donde la policía encontró menores y cocaína rosa. Froilán fue, durante una temporada, el nombre que la prensa del corazón usaba para recordar que el reinado de Felipe VI tenía en su periferia un personaje que desafiaba sistemáticamente la imagen de sobriedad que la nueva etapa pretendía proyectar. Victoria Federica, la hija menor, siguió un camino diferente. Se convirtió en influencer, construyó una presencia en redes sociales, participó en algunos proyectos de moda y apareció en portadas de revistas. Era un tipo de visibilidad que nadie de la generación anterior de los Borbones habría podido imaginar. La nieta de un rey construyendo su propia marca personal en Instagram. También generó sus propias polémicas menores, pero de una escala diferente a las de su hermano. Elena siguió siendo la madre discreta, que aparecía en los eventos de sus hijos cuando era necesario, y que prefería que la prensa hablara de otra cosa.
El Premio Madrid Horse Week que Elena recibió en 2021 por su trayectoria como amazona dice algo sobre la consistencia de su carácter que merece subrayarse. Era un premio del mundo hípico a una persona del mundo hípico, sin el filtro del protocolo real ni el aparato de la institución. Era el reconocimiento de una comunidad deportiva que la había visto competir durante 40 años y que sabía exactamente cuál era la diferencia entre una amazona de verdad y alguien que monta a caballo para las fotos. Elena era la primera. Había entrado en competición oficial en 1982 y seguía compitiendo en 2021 con la misma motivación de cuando tenía 19 años. La del deporte, no la de la imagen. La hípica le había dado también, décadas antes, una de las pocas relaciones sentimentales de su vida adulta que merece atención. Luis Astolfi, el jinete sevillano, que fue su primer novio en 1984, rompió la relación 2 años después porque no podía afrontar la presión mediática de estar con una infanta. Era la misma presión que habría ahogado varias relaciones de miembros de familias reales europeas. La imposibilidad de tener una vida privada real, cuando una persona decide que no está hecha para vivir en el ojo público. Astolfi y Elena mantuvieron el contacto durante años con la distancia que la situación requería, y en 2013, más de 20 años después de la ruptura, retomaron una amistad que las crónicas de la hípica describen como cálida y cercana. No hay ninguna evidencia de que haya sido más que una amistad, pero la historia tiene la estructura de 2 personas que se encontraron demasiado temprano para que las circunstancias permitieran lo que quizás habrían podido ser. Victoria Federica, la hija menor de Elena, es el miembro más visible de la generación siguiente de los Borbones, que no es parte de la línea directa de sucesión. Construyó una carrera como influencer que le genera sus propios ingresos, sus propias audiencias y sus propias polémicas, aunque ninguna de las polémicas de Victoria tiene la escala de las de su hermano Froilán. La relación de Elena con su hija en los años recientes es la de una madre que respeta las elecciones de vida de su hija, mientras mantiene el tipo de presencia discreta que siempre ha caracterizado su relación con los medios. Elena no comenta públicamente las apariciones de Victoria en la prensa. Victoria no comenta públicamente la vida de su madre. Es el tipo de contrato no escrito que las familias inteligentes establecen cuando entienden que el espacio privado tiene que ser protegido activamente. La relación de Elena con la reina Sofía es uno de los elementos más consistentes y menos comentados de su vida actual. Las fuentes que la conocen desde dentro describen una relación de proximidad genuina. Almuerzan juntas una vez a la semana, según las informaciones publicadas en la prensa del corazón más cercana a la familia. Era el tipo de continuidad que la reina Sofía, que también ha vivido en los márgenes institucionales desde que Juan Carlos I abdicó, necesitaba. Y era el tipo de ancla que Elena encontraba en la figura de su madre. La mujer, que también sabía lo que era tener un papel secundario en una institución que siempre había girado en torno a los hombres. Jaime de Marichalar, que después de la separación reconstruyó su vida con la elegancia que su mundo le permitía, encontró un lugar como asesor de Bernard Arnault, el presidente del grupo de lujo LVMH, a través de sus contactos personales en el mundo del lujo internacional. Fue también objeto de su propio escrutinio mediático, principalmente por la relación que mantuvo con sus hijos después del divorcio. Su presencia junto a Victoria Federica era más frecuente y visible que junto a Froilán, lo que generó comentarios sobre los diferentes niveles de proximidad con cada hijo. En los eventos familiares importantes, como las comuniones, tanto Elena como Jaime aparecían, manteniendo la cortesía que el bienestar de sus hijos requería. La lealtad de Elena a su padre Juan Carlos primero es probablemente el aspecto más comentado de su carácter en los años recientes. Cuando Juan Carlos I salió de España, en agosto de 2020, en medio de las investigaciones sobre cuentas en Suiza y comisiones ilegales que su hijo Felipe VI había decidido no encubrir, Elena fue la primera persona con vínculo familiar que viajó a visitarle en Abu Dhabi. Lo hizo en noviembre de 2020, durante la pandemia, sorteando las restricciones de movilidad. Viajó por carretera desde Dubái hasta Abu Dhabi para evitar la cuarentena obligatoria de los vuelos directos. Un empresario español
que la reconoció en el aeropuerto de Dubái, captó su imagen y la historia se hizo pública. Era la primera visita familiar documentada al emérito desde su salida del país. Esa visita no fue un episodio aislado. Elena sigue viajando regularmente a Abu Dhabi. En Semana Santa de 2025 viajó junto a la infanta Cristina para pasar unos días con su padre en los Emiratos. Es un viaje que las fuentes cercanas a la familia describen como una reafirmación del apoyo incondicional que ambas mantienen hacia Juan Carlos I. Incluso han colaborado, según informaciones de El Debate, en la elaboración de las memorias del emérito y en el respaldo a sus acciones judiciales contra quienes él considera que lo difamaron, incluyendo una demanda contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y otra contra Corina Larsen, por los 65 millones de euros que le cedió en su día. Esa lealtad tiene sus propias complejidades. Felipe VI renunció públicamente a su herencia paterna cuando los escándalos económicos de Juan Carlos I se hicieron insostenibles. Retiró la asignación económica de la casa real a su padre e intentó en todas las formas que el protocolo permite dejar claro que el reinado de Felipe VI era una etapa diferente a la del reinado de Juan Carlos I. Elena, que políticamente no tiene ningún papel en esas decisiones, ha elegido el lado de la lealtad filial por encima de cualquier cálculo institucional. No es una posición que ella haya articulado públicamente en entrevistas, porque Elena no da entrevistas en ese sentido. Es una posición que ha expresado a través de sus acciones. La pregunta de si Elena se siente olvidada por la institución es la que más circula en los círculos mediáticos que cubren la Casa Real. Los que la conocen de cerca dicen que no, que Elena hizo las paces con su nueva situación hace tiempo, que encontró en la Fundación MAPFRE, en la hípica y en sus amigos de toda la vida el espacio que necesitaba para vivir bien, y que la discreción que practica no es resignación sino elección. Hola publicó un perfil de Elena con motivo de su 60º cumpleaños, en diciembre de 2023, en que la descripción de sus días actuales resulta más reveladora que cualquier análisis político. Acude cada día a su despacho, va al súper, hace deporte, atiende las necesidades de sus hijos, almuerza con la reina Sofía una vez a la semana, no se pierde una cita con sus amigas, le gusta leer, cantar, bailar sevillanas y rock, el cine romántico y de suspense, tejer, cuidar sus plantas, cocinar y recibir en casa. Es el retrato de una mujer que a los 60 años tiene una vida construida sobre cosas que nadie le puede quitar. Las amistades que la conocen desde antes de que fuera noticia. La pasión por los caballos que empezó con 9 años. El trabajo en una fundación que le da un propósito tangible y la familia extendida de los Borbones con toda su carga de historia y de problemas. No es la vida que su posición de primogénita podría haber prometido en otro sistema dinástico. No es la vida de la heredera que habría sido si la ley de sucesión española hubiera privilegiado el orden de nacimiento sobre el género. Pero es su vida, y los que la observan desde cerca dicen que Elena la habita con más serenidad de la que la narrativa de la gran olvidada permite reconocer. La historia de la infanta Elena no es la de una víctima del sistema, aunque el sistema la haya tratado de maneras que en otro contexto se llamarían injustas. La primera en graduarse en la universidad, la que trabajó como profesora de inglés cuando habría sido más cómodo no trabajar, la que se divorció asumiendo el coste reputacional de ser la primera Borbón en hacerlo en 100 años, la que perdió su estatus oficial de familia real con el cambio de reinado. Es también la historia de alguien que ante cada uno de esos cambios buscó la salida más práctica disponible y la tomó sin demasiado drama público. Lo que el futuro le reserva a Elena de Borbón depende en buena medida de factores que están fuera de su control: la evolución de la salud de su padre, la relación de Felipe VI con su familia extendida, el papel que sus hijos vayan encontrando en el mundo. Lo que no depende de esos factores es el carácter que ha mostrado durante 60 años. La infanta que eligió los caballos antes que los titulares, que eligió el trabajo antes que la asignación, que eligió la lealtad filial antes que el cálculo institucional. Es el tipo de coherencia que raramente produce escándalo, y quizás, precisamente por eso, la prensa del corazón la encuentra tan difícil de manejar. Elena no da el material que el relato de la víctima requiere,
porque Elena, aparentemente, no se considera una víctima. La historia de las bodas reales españolas en los últimos 30 años es también, de manera indirecta, la historia de Elena. En 1995, cuando ella se casó en Sevilla, era la primera boda real en 90 años. La institución la presentó con toda la pompa disponible. En 2004, cuando su hermano Felipe se casó con Leticia Ortiz, periodista de TV, y sin ningún título nobiliario, la boda volvió a ser un acontecimiento masivo, pero el tono era diferente. Era la boda del heredero con una mujer elegida sin las consideraciones dinásticas que habían definido los matrimonios reales anteriores. En esa boda, Elena fue dama de honor y ocupó su lugar en el protocolo con la naturalidad de alguien que entiende su papel en la ceremonia de su hermano. Nadie discutió entonces su lugar en la familia. Lo que vino después de esa boda fue el proceso gradual de redefinición de la institución que culminó con la abdicación de 2014. La llegada de Leticia no fue la causa de ese proceso, pero sí coincidió con él, y fue uno de sus catalizadores. Leticia no tenía ninguna obligación de llevarse bien con las hermanas de su marido, y los que observaban la dinámica familiar de cerca detectaban la distancia que existía entre las dos cuñadas, sin poder afirmar con certeza que esa distancia fuera hostilidad. Era simplemente el resultado de dos mujeres con formaciones, temperamentos y visiones del mundo completamente diferentes que compartían una familia política y una institución. Elena es alguien formada en la tradición de la Casa Real española más clásica. La discreción, el protocolo, la idea de que la institución es más importante que los individuos que la componen y que esa institución se sirve principalmente desde el silencio y la constancia. Leticia, que llegó desde el periodismo y desde una vida completamente diferente a la de cualquier persona que hubiera crecido en la zarzuela, tiene una visión de la visibilidad y de la comunicación que es la opuesta. La imagen importa, la narrativa importa, la modernización de la institución requiere una presencia activa en el espacio mediático. Ninguna de las dos visiones es incorrecta, pero no son fácilmente compatibles. Lo que puede decirse con certeza es que el reinado de Felipe VI produjo una redistribución de los roles, dentro de la Casa Real, en la que Elena salió con menos protagonismo del que tenía antes, y que esa redistribución no requiere ninguna conspiración ni ninguna mano negra para explicarse. Es simplemente la consecuencia natural de que una institución cambia cuando cambia la persona en su cúspide, y el nuevo rey eligió una institución más pequeña y más controlada que la que había heredado. La vida de la infanta Elena en 2025 es, en resumen, la de una mujer de 61 años que ha sobrevivido al final de un matrimonio, a la pérdida de estatus oficial, a los escándalos de sus hijos en la prensa, al exilio de su padre y a todo el proceso de erosión institucional que la monarquía española vivió entre 2012 y 2020. Ha sobrevivido con la misma herramienta que ha usado toda su vida, sin hacer demasiado ruido. Trabaja, monta a caballo, ve a su madre una vez a la semana, visita a su padre en Abu Dhabi cuando puede, ayuda a sus hijos cuando lo necesitan. Y cuando alguien no notice, la prensa del corazón pregunta si es feliz. Las personas que la conocen dicen que sí, con la reserva que implica que la felicidad de Elena nunca ha dependido del tipo de cosas que la prensa del corazón cubre, lo que hace la historia de Elena de Borbón valiosa para entender la monarquía española. No es el drama que contiene, que es real pero menos espectacular que el de otras personas de su entorno, sino la coherencia que muestra. Es la historia de alguien que siempre supo que era importante para ella y que nunca sacrificó eso por la imagen, que eligió los caballos antes que los titulares, que eligió el trabajo antes que la dependencia, que eligió la lealtad a su padre antes que el cálculo de lo que esa lealtad podría costarle en términos institucionales, que eligió, en definitiva, ser ella misma, en un contexto que habría permitido, y quizás alentado, que fuera otra cosa. Es una elección que el mundo que la rodea no siempre ha entendido o apreciado, y eso, paradójicamente, es exactamente el tipo de elección que define el carácter de alguien con más precisión que cualquier escándalo. La Casa Real Española lleva desde 2014
construyendo una imagen de la nueva monarquía que descansa sobre 4 personas: Felipe, Letizia, Leonor y Sofía. Ese cuarteto es el núcleo de todos los mensajes institucionales, de toda la agenda oficial, de todos los viajes de Estado. Es una apuesta por la concentración que tiene lógica política evidente. Menos personas en el centro significa menos posibilidades de escándalo periférico. Pero también significa que los que quedan fuera del núcleo quedan en una posición que el protocolo nunca ha sabido exactamente cómo nombrar. No son familia real, no son simples ciudadanos, son algo intermedio que la Constitución no define y que las convenciones no regulan completamente. Para Elena, ese espacio intermedio ha resultado ser, con el tiempo, más habitable de lo que parecía en 2014. No tiene la agenda oficial, pero tampoco tiene las restricciones que la agenda oficial impone. Puede ir a una corrida de toros sin que ningún departamento de comunicación de la Casa Real tenga que gestionar el impacto mediático. Puede competir en hípica en Sevilla sin que el resultado de la competición sea interpretado como una declaración institucional. Puede visitar a su padre en Abu Dhabi sin que la visita requiera un comunicado oficial. Es la libertad específica de alguien que ya no es completamente parte de la institución, la libertad de actuar sin que cada acción sea leída como un mensaje de la corona. La paradoja es que esa libertad tiene un precio que en términos económicos y de influencia es considerable. Elena no tiene el poder que su apellido y su posición habrían podido darle en otro sistema o en otro momento histórico. No tiene la voz que podría tener si su hermano hubiera elegido una institución más inclusiva. No tiene la plataforma que habría tenido si la ley de sucesión española hubiera privilegiado el orden de nacimiento. Pero tiene, según los que la conocen, algo que muchas personas con más poder y más visibilidad no tienen: la sensación de que su vida es suya, que las decisiones que toma cada día responden a sus propios valores y no a las necesidades de una institución que hace tiempo decidió que su papel era secundario. Esa sensación, si existe, es el resultado de décadas de trabajo de construcción interior que pocas personas en su posición habrían tenido el carácter o la disposición para hacer. Es más fácil quejarse de lo que el sistema te negó que construir una vida satisfactoria con lo que el sistema te dejó. Elena eligió la segunda opción, o al menos eso es lo que sugieren las evidencias disponibles: el trabajo constante, la pasión hípica sostenida, la red de amistades que la conocen de verdad, la relación con sus hijos que sobrevivió a los escándalos de Froilán y a la notoriedad de Victoria Federica, la de lealtad a sus padres que no cedió, ni cuando esa lealtad era políticamente inconveniente. La infanta Elena celebró sus 60 años en diciembre de 2023 en la Zarzuela, con un almuerzo íntimo con su familia. No hubo actos oficiales, no hubo discurso, no hubo cobertura organizada por ningún departamento de comunicación. Juan Carlos I, que en ese momento estaba en Abu Dhabi, no pudo estar presente físicamente, aunque según las fuentes cercanas a la familia, hizo lo posible por comunicarse con su hija en ese día. Era el tipo de cumpleaños que Elena siempre ha preferido: en familia, sin aparato, sin la pompa que su apellido podría reclamar, pero que ella nunca ha pedido. Era, en ese sentido, el mejor resumen disponible de quién es la infanta Elena de Borbón a los 60 años. La misma persona que a los 25. Con más historia encima y con menos ilusiones sobre lo que el mundo le debe, pero reconociblemente la misma. La historia de la monarquía española en el siglo XXI es también, en parte, la historia de cómo la institución aprendió a reconfigurarse bajo presión. La crisis de legitimidad que vivió entre 2012 y 2018 fue la más severa desde la transición, y la respuesta de Felipe VI fue la de una modernización acelerada, que requirió sacrificios de personas que no habían hecho nada para merecerlos. Elena fue uno de esos sacrificios. No el más visible, no el más dramático, pero sí el más silencioso. Fue la persona que perdió más en términos de estatus formal, sin que esa pérdida requiriera ninguna justificación pública. Simplemente ocurrió, como parte de la reestructuración de una institución que necesitaba ser más pequeña para sobrevivir. Hay un paralelismo
que los analistas de casas reales señalan con frecuencia. El de Elena con la princesa Ana de Gran Bretaña, hija primogénita de Isabel II y hermana mayor del rey Carlos III. Ana también nació antes que su hermano Carlos, pero fue superada en la sucesión por el sistema de preferencia masculina. También construyó una vida propia, fuera del núcleo institucional. También se dedicó al deporte ecuestre, con una seriedad que el mundo del deporte reconoció antes que el mundo político. Y también fue conocida en su país por un carácter directo y sin artificios que la prensa encontraba difícil de manejar, precisamente porque no producía el tipo de material dramático que los tabloides necesitan. La comparación tiene sus límites, porque las instituciones son diferentes y los contextos también lo son. Pero el patrón de la hija mayor, ecuestre y discreta, que vive en los márgenes de la institución familiar, con más dignidad que notoriedad, tiene una consistencia transversal que dice algo sobre un tipo específico de carácter. A los 61 años, Elena de Borbón es la persona de la Casa Real Española sobre la que menos se sabe con certeza. Eso, en un mundo en que el escrutinio mediático de las familias reales es permanente e invasivo, es en sí mismo un logro. No es que no existan fuentes que hablen de ella, existen y son muchas. Es que lo que dicen esas fuentes es consistente, previsible y en línea con la imagen que ella misma ha cultivado durante décadas. No hay contradicciones entre la Elena pública y la Elena privada, o si las hay, nadie que la conozca las ha compartido con la prensa. Es la imagen de alguien que ha conseguido lo que pocos personajes públicos de su nivel consiguen: que la persona que el mundo ve sea sustancialmente la persona que realmente es. La relación de Elena con las nuevas generaciones de la familia es un capítulo que los biógrafos de la Casa Real irán completando con el tiempo. La princesa Leonor, su sobrina, es desde junio de 2014 la princesa de Asturias y la heredera al trono. Victoria Federica y Leonor tienen edades similares y han coincidido en eventos familiares desde pequeñas, pero la distancia entre sus mundos es considerable. Leonor crece en el núcleo de la institución, con toda la preparación y el protocolo que eso implica. Victoria Federica construyó su presencia fuera de esa institución, en el mundo del influencer y la moda. Es la distancia entre dos primas que comparten apellido, pero viven en planetas diferentes dentro del mismo sistema solar. Elena no habla de esas relaciones, nunca lo hace. Es la política familiar que se aplica a todo lo que podría producir un titular indeseado. El silencio como protección. Pero los que observan la dinámica desde fuera notan que Elena aparece en los actos familiares con la normalidad de alguien que no tiene ningún problema con nadie, lo que es o bien verdad o bien la señal de que Elena es excepcionalmente buena en no mostrar lo que piensa. Cualquiera de las dos opciones es coherente con todo lo que se sabe de su carácter. La cuestión de si Elena tiene o quiere tener una nueva relación sentimental es la que más frecuentemente circula en los mentideros de la prensa del corazón española sin producir ninguna respuesta verificable. Lleva divorciada desde 2009. Tiene 61 años. Vive sola, con sus amistades y su vida laboral como estructura principal. Los que la conocen dicen que está bien así, que no tiene ningún interés en la notoriedad que una nueva relación produciría inevitablemente, dado su perfil, que aprendió con Astolfi, con Marichalar y con los años que la pasión privada requiere espacio privado, y que ese espacio es exactamente lo que más cuesta tener cuando se llama Elena de Borbón. Lo que hace con esa dificultad es, como todo lo que hace Elena, algo que prefiere no compartir con el mundo. La infanta. Elena de Borbón no es la gran olvidada que la narrativa mediática más simplista intenta construir. Es alguien que eligió no luchar contra el olvido, porque el olvido le ofrecía algo que el protagonismo nunca pudo darle: tranquilidad. Es la hija primogénita del rey que más ha vivido fuera de los focos y que más ha tardado en convertir ese vivir fuera de los focos en material de titulares. Y cuando los titulares llegan de todas formas, como llegan siempre cuando el apellido es Borbón, los gestiona con la misma herramienta que lleva toda la vida perfeccionando: la continuidad. Mañana seguirá yendo a su despacho en la Fundación Mapfre. El fin de semana siguiente montará a caballo y la semana siguiente almorzará con su madre.
Eso, en el mundo en que vive, es la forma más radical de resistencia disponible. La España que Elena conoció de niña y la España que conoce a los 61 años son dos países que comparten el mismo nombre y la misma geografía, pero que han cambiado en todo lo demás. El país de su infancia era una monarquía que acababa de emerger de 40 años de franquismo y que construía su legitimidad sobre la figura de un rey que representaba la continuidad sin ser la continuidad. El país de su madurez es una democracia consolidada, que debate periódicamente si necesita monarquía, que tiene partidos republicanos con representación parlamentaria significativa y que observa a su casa real con el escrutinio que el escándalo Noos, el exilio de Juan Carlos I y las investigaciones judiciales hicieron inevitable. Elena ha vivido todo ese proceso desde dentro, desde el lugar que la historia le asignó, cerca del centro, pero sin ser el centro, suficientemente cercana como para sentir cada sacudida, suficientemente alejada como para no ser derribada por ninguna de ellas. Hay algo que la historia de la infanta Elena comparte con la de otras mujeres de su generación que crecieron en instituciones diseñadas sin pensar en ellas. La necesidad de construir identidad propia dentro de un sistema que define tu identidad por defecto. Elena nació en la Casa Real, y la Casa Real definió quién era desde el primer día. Era la infanta, la primogénita, la duquesa de Lugo, la hermana del rey. Esas etiquetas no desaparecen. Lo que Elena fue haciendo a lo largo de décadas fue añadirle cosas al lado de esas etiquetas. La amazona, la directora de proyectos, la madre, la amiga, la mujer que va al súper y cocina para sus amigos. Las etiquetas que el sistema le impuso siguen siendo parte de quien es, pero ya no son todo lo que es. El título de este guión habla de escándalo y de olvido intencional. La realidad que el guión ha documentado es más matizada. Hubo cambios institucionales reales que afectaron su posición. Hubo una pérdida de estatus formal. Hubo una reducción de la agenda pública y del sueldo oficial que la institución le había dado. Pero no hay evidencia de que esos cambios fueran el resultado de ninguna conspiración ni de ninguna mano negra. Fueron el resultado de una reestructuración institucional que tenía una lógica propia, y de las decisiones que su hermano tomó como rey para defender la institución que heredó en condiciones complicadas. El escándalo de la historia de Elena no es que alguien la eliminó deliberadamente, es que el sistema en el que nació la definió durante décadas por su relación con los hombres que la rodeaban. Primero su padre, luego su marido, luego su hermano, y que cuando Elena dejó de ser la hija del rey, la esposa del duque o la hermana del rey en el sentido institucional, tuvo que construir sola lo que esas relaciones habían definido por ella. Lo que construyó es lo que esta historia ha documentado. No es espectacular, no tiene el drama que la televisión prefiere, pero tiene la solidez de algo que se edificó con materiales genuinos. Trabajo real, pasión real, lealtades reales. Es la historia de Elena de Borbón tal como es, no tal como el algoritmo de YouTube querría que fuera. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento has pensado en lo que significa crecer siendo primogénita de un rey y terminar siendo alguien que va al súper como cualquier persona y compite en hípica los fines de semana en Sevilla, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Elena encontró su lugar fuera del foco o que el foco simplemente se apagó sin que ella pudiera hacer nada? El debate está abierto. Y si quieres saber más sobre las mujeres que han vivido en los márgenes de las instituciones que definen sus nombres, en este canal tienes más historias como esta. Suscríbete.